Gracias por mantener la sintonía. Esto es Estructuras. Estamos conversando con ustedes, Juan Miguel Castillo Roldán y yo, Leila Mejía. Estamos hablando del tema de los salarios. En esta primera parte del programa hablamos hace un momento de la propuesta del candidato presidencial del PLD sobre el aumento de los salarios. Y creo que él dijo puntualmente también los salarios mínimos en parte de su propuesta, aunque la frase que destacó la prensa era la que tenía que ver con salarios de miseria o de hambre, ¿verdad? Salarios de hambre, Salarios sí. de hambre. Pero él también se refirió al tema del salario mínimo. Aunque no desglosó el detalle de que aquí tenemos muchos tipos de salario mínimo diferentes dependiendo del sector productivo de que se trata. Tú mencionabas hace poco que hay muchos salarios mínimos y Sí. de hecho yo ni tú no sabemos de memoria No todos, porque los son salarios mínimos muchos. porque son bastantes. Para orientar un poquito a la audiencia, yo voy a mencionar algunas resoluciones de el año 2017, el año 2018 del Comité Nacional de Salarios, para que tengamos una idea de cuál es la variedad que hay. Del año 2017 tenemos estas resoluciones. Resolución sobre salario mínimo nacional para los varilleros a destajo del área de construcción. Tarifa de salario mínimo para los trabajadores a destajo de albañilería. Resolución sobre salario mínimo nacional para los carpinteros a destajo del área de construcción. Ya estamos en 2018. Son todos salarios Resolución sobre diferentes. salario mínimo nacional para los plomeros a destajo. El punto, y Electricistas también, pintores, operadores de maquinaria pesada, trabajadores del sector construcción. hay y más, sus espérate, afines. la lista sigue. Uepa. Para ONG también. Empleados de las ONGs. Trabajadores del campo, hoteles y Claro, restaurantes, zona franca, industria azucarera, Sí. que tiene un salario diferente. Lo que significa que los planteamientos que tienen que ver con salario mínimo no pueden ser nunca tan generales, porque por un lado tenemos la dinámica económica de las interacciones del mercado laboral en todos sus estratos, porque el mercado laboral tiene estratos. Hay empleados que tienen una alta calificación laboral, una baja calificación laboral a niveles educativos, y hay una serie de fenómenos que ocurren al interior del mercado y que no están ajenas a fenómenos externos que producen aumento o reducción de ciertas ganancias que son las externalidades, como llaman en economía. Es un tema complicado y tomando en cuenta las distintas realidades sociales, las distintas obligaciones que derivan de las normas de derecho del trabajo, de la Carta Magna y de la variedad de salarios mínimos que hay en distintos sectores, es un tema complicado. Sí recuerdo que había una queja en cuanto a la aplicación de los aumentos que hubo en este año, y es que los aumentos no se correspondían con una clasificación de las empresas conforme a la ley número 187. Si son micro, guiones. pequeñas o medianas, ¿verdad? Exactamente. La MIPYMES, la ley de MIPYMES. Esa ley establecía en su artículo 2 la reclasificación de las empresas por categorías de la siguiente forma: microempresas con hasta 10 trabajadores, con ventas anuales de 8 millones de pesos, con un aumento de un salario de un 14%, que fue el aumento que hubo. Un salón de belleza es una microempresa. Correcto, sí. O sea, un salón pequeño. Hay salones que tienen más de 10 empleados, pero un salón pequeño. Claro, pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores con ventas anuales de 54 millones y mediana empresa de 51 a 150 trabajadores con ventas anuales de 202 millones. O sea, la crítica era que había una especie de divorcio entre ese aumento salarial conforme a las clasificaciones de empresa que establecía esta ley ya vigente. Y obviamente eso implicaba una forma de desincentivo a las empresas que de por sí se quejan sobre el costo laboral, y cualquier persona que sea un emprendedor que quiera iniciar un nuevo negocio y tenga que enfrentar esta carga de obligaciones del derecho laboral, es muy difícil tú empezar un negocio y encima de la carga tributaria tú también tener una lista de empleados, entre los cuales hay, lo que tú dijiste, aquellos que ingresan pensando en cuánto van a cobrar la Sí, cesantía. pero es que el problema principal está en lo primero que tú dijiste ahora, en mi opinión. O sea, si yo fuera empresaria, yo estaría dispuesta a ceder un aumento de los salarios a cambio de que me den concesiones en el área tributaria.
por ejemplo, porque en verdad para un emprendedor es difícil el costo laboral y el pasivo laboral que representa la Y cesantía. tú quieres ser competitivo. Pero tú quieres también decirle a tus trabajadores, no, yo te ofrezco estas condiciones, compensaciones, yo sé que eso es difícil, comisiones por venta. pero es más difícil pagar anticipo, pagar ITEVIS, pagar impuestos sobre la renta, pagar la inmensa cantidad de impuestos, de carga tributaria que hay en el país. En mi opinión, eso hace más difícil al emprendedor emprender que el tema laboral, creo yo. Porque no puede ser sobre la base de sacrificar la dignidad de las personas, el emprendimiento, porque una gente no pueda ni siquiera cubrir la canasta básica familiar, me parece que es injusto, es casi una forma de explotación. Y no podemos dejar de decir que hay estadísticas que revelan que las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, representan aproximadamente el 98% de la economía, generando más de 2 millones de empleos, lo que implica el 54% del mercado laboral, aportando un PIB de un 38.6%. Son algunas cifras que hemos Sí, la economía visto. formal, porque tú sabes que justamente por los desincentivos que hay mucha gente que se ha mudado a la economía informal para mantenerse por debajo del radar. Que mueve muchísimo dinero Y también. que generan empleo. Sí. Generan empleo, solo que se mantienen debajo del radar del sector público Claro. por los pocos incentivos que hay para tener un pequeño negocio aquí en el país. A pesar de todo esto, yo me sorprendo que aquí hay mucha paz laboral desde hace muchísimo tiempo, porque si tú te fijas, aquí no se hacen paros, esos paros de trabajadores aquí no se hacen, los paros que tú ves que son médicos, profesores, se le hacen al sector público. ¿Cuándo tú has visto? ¿Cuándo fue la última vez que aquí se hizo un gran paro de trabajadores al sector privado? Yo no lo recuerdo. Lo que significa que a pesar de la situación que tenemos, aquí tenemos un sorprendente ambiente de paz laboral que debería ser aprovechado para el consenso y la mesa del diálogo. Y tú que mencionabas el tema de la cobertura de la canasta familiar, tenemos una gráfica de la OIT, que la mencioné hace poco, del año 2018, que establece que, como son muchos países, voy a mencionar solamente 3. El primero, en cuanto a América Latina, sobre cobertura de la canasta familiar por parte del salario mínimo. En Colombia se cubre un 60%. República Dominicana, en esta lista que tengo acá... ¿Es el peor? No está el peor, Claro, pero está mira. 46. Bueno, Sí, en esa lista es el peor. sí, es el peor. El país que menos cubre, cuyo salario mínimo menos porcentaje del costo de la canasta básica familiar cubre, menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica familiar. Y en Chile, con una economía tan fuerte, cubre el 181%, o sea, da y Sí. sobra hasta un poco. No, en la que más cubre, por lo que veo, mira, es en Costa Rica, porque parece que los productos son económicos. Claro. Porque en Panamá el salario mínimo es más alto, pero los productos son un poco más caros. En Panamá también. son $721, convertido ese debe ser alrededor de ¿cuánto? De 30,000 pesos. Como está, no, como está el dólar ahora mismo, que está el 53 y picando, eso es como 37,000 pesos. Y aquí el salario 38, mínimo más o menos. 15, 17. No, que no hay comparación El posible. 15, realmente. 17 los salarios mínimos buenos, porque como te dije, hay como 14 salarios mínimos diferentes, hay algunos de 8, 9 mil pesos todavía, los más bajitos. Los de las zafras azucareras son muy bajitos. Claro, y vamos a comparar esos salarios mínimos, por ejemplo, con el salario mínimo en el sector público, que es importante porque el sector público es un gran empleador. Sí, Hay más de claro. 700,000 personas empleadas en el sector público. Y de hecho hubo un aumento también en el sector público. ¿De cuándo fue ese aumento? No fue de un 14%, fue de un 95.4%. Sí, pero eso es justo, porque cuando uno habla del sector público, mucha gente piensa en los grandes salarios, o sea, en el gobernador del Banco Central que gana como 1 millón de pesos. Una locura. La gente piensa en esos salarios. Esos salarios no son mayoría en el sector público. Hay un gran porcentaje de empleados medios y de bajo nivel de tecnificación y de mensajeros, secretarias, una gran cantidad de gente que está en el sector público ganando hasta hace poco salarios de miseria. O sea que ese aumento era necesario. O sea, había gente que ganaba un salario mensual de 5,000 pesos en el sector público. Yo doy fe y testimonio sobre eso. Cuando yo fui abogado del Defensor del Pueblo, que trabajaba precisamente con la defensa de derechos humanos y derechos fundamentales, vigilando la actividad de la administración pública,
Nos llegaron muchos casos de impago del salario mínimo. En algunos otros casos habían salarios de 5,000 pesos, 6,000 pesos, y en áreas que requieren cierta participación, intervención proactiva del Estado, como el caso de cultura. Manejamos casos del Ministerio de Cultura de que a personas que eran miembros del coro, que se dedicaban precisamente a la parte de promoción y de producción en el área de productos culturales, y tenemos una ley de cultura, lo recuerdo, que recibían un salario paupérrimo en comparación con altos ejecutivos. Y es bueno recordar que no es que queremos asumir una posición, digamos, demasiado comunista, de que todo tiene que ganar lo mismo, sino que hay una realidad que hay que tomar en cuenta y una situación, un escenario contemporáneo de cómo funciona el mercado. Y es que estamos en una época de libre mercado, pero no el mercado que está siendo siendo objeto de operación sin ninguna regulación, en la que todo el mundo opera de forma indiscriminada. Un libre mercado controlado. Controlado, pero para la libre competencia. Lo que significa que tenemos hoy en día muchas normas que inciden en las operaciones de libre mercado, como son normas de propiedad industrial, derecho de autor, normas laborales, protección normas al de salud pública, consumidor, competencia desleal, protección al consumidor. Es un mercado con cierto nivel de intervención. Ordenamiento del mercado. Y lo cierto es que hay que ordenar en un nivel mínimo, porque si usted deja al empresario por sí solo, su principal objetivo es el lucro. Y si usted va a cualquier empresa grande de República Dominicana, automovilística, en el sector de banca, de telefónica, usted encuentra un director financiero que gana 600, 800 mil pesos y empleados que trabajan de 8 a 8, reventado el día entero, ganando 10 mil, 12 mil pesos, que le venden un sueño con unas comisiones, que tú te vas a ganar tanto al mes, y al final en nómina son 12 mil pesos, con comisiones que nunca ocurren. ¿Y quién demanda uno de esos monstruos? Gente que no gana dinero para pagar a un abogado contra una empresa monstruosa que tiene pisos llenos de abogados dispuestos a llevar un procedimiento, a trazar una consecuencia e incidentarlo 1.000.000 de veces. Y eso, que en este programa ni siquiera le hemos dedicado el tiempo que merece, los temas de la afectación del el mercado laboral en materia migratoria, porque cada vez que ingresa migración ilegal, como es el caso de migración ilegal, el tema del 80-20 que no se cumple. Encima de todo, poco calificada, se produce un fenómeno que se llama sustitución en los puestos de trabajo sujetos a competencia, en este caso los competing workers, como dice la doctrina americana, y es cuando tú tienes un ingreso de mano de obra poco calificada que viene de un país con una economía más degradada, tipo Haití o tipo Venezuela, comienza a crear sustituciones. Si tú vas a cualquier bar de Piantini, ya tú vas a encontrar que quienes te atienden en la caja, los meseros, ya no son dominicanos, son muchas veces venezolanos. Si tú llamas a cualquier compañía que te atiende, venezolano, banco, lo mismo, en cualquier sitio, porque lo que van es sustituyendo, porque están dispuestos a aceptar salarios más bajos que el dominicano, porque su economía garantiza todavía peores condiciones de supervivencia. Claro. Y esa parte también hay que tomarla en cuenta para cualquier fórmula de proponer soluciones viables al mercado laboral con el objetivo de incrementar la calidad de vida del dominicano. Así es. Bueno, tenemos otro tema en el día de hoy, no solamente el tema de los salarios del mercado laboral. Vamos a hablar de un tema muy interesante, no les voy a adelantar cuál es, para que mantengan la sintonía porque nos vamos a la pausa y regresamos aquí. Esto es Estructuras.